Hola, Dios te bendiga, virtuoso. Jueves con los virtuosos. Mira que Dios es grande en tu vida, virtuosos. Te saluda Susana González. Estoy muy feliz de poder estar aquí y compartir la palabra de Dios. Mira que hoy me decía el Espíritu de Dios, el querer como el hacer, Susana. Dios es el que activa esa palabra en nuestras vidas, esa acción activada, el Padre la activa. Cuando Dios te pone en tu corazón a hacer algo, pues lo vas a hacer, virtuoso, lo vas a hacer porque Dios es el que te da la fuerza de hacer posible predicar. Dios te da la fuerza de trabajar. Dios te da la fuerza de levantarte. Y dice aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mira que Dios pone en vosotros, en ti, en mí, ese querer como el hacer, por su buena voluntad. Qué hermoso es Cristo, que Él es el que te impulsa a seguir adelante. Él es el que te impulsa a levantarte cada día. Él es el que está contigo y conmigo de noche y de día, dándonos palabras de aliento para seguir adelante y seguir avanzando. Dice, el querer, el hacer es cuando Dios te impulsa y te dice, hazlo, no te detengas. Hazlo, porque yo te he puesto esta palabra en tu corazón. Y los que siempre va a haber personas que van a querer juzgar lo que tú haces, virtuoso, pero no te detengas, sino avanza viendo a Cristo, pero avanzando, porque Él es el único que te puede impulsar. Y este día me recordaba Dios, por medio de su palabra, ¿quién impulsó a su siervo David? Mira, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que Dios impulsó a David a matar a Goliat, persona que odiaba al ejército al pueblo de Dios. Él odiaba a Israel, pero él quería matarlos. Era un gigante, era fuerte, le tenían, en pocas palabras, le tenían hasta miedo. Pero Dios le puso a David ese impulso para matarlo, ¿por qué no le tenía miedo? Porque David había peleado con el oso y con el león, ahí en lo íntimo, en tu casa, ahí en lo íntimo, en tu vida. Así como David, él con el Padre estaban juntos y él sabía que Dios le había dado esa fuerza y esa vitalidad y ese poder para vencer al oso y al león. Y dijo, tú no me vas a vencer a mí, le dijo a Goliat. Pero mira, dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33 al 58. Así que este día estoy feliz, virtuoso, de poder estar aquí contigo. Dice en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 33 hasta el 58. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahí estaba reinando Saúl y le dijo a David, tú no podrás ir, tú no podrás contra aquel filisteo, tú no vas a poder pelear contra ese gigante. Dice, porque, y él, un hombre de guerra desde su juventud. Pero mira, lo que no conocía Saúl es que David ya estaba entrenado en lo secreto con el Padre. Él ya había matado a ese oso y a ese león. Y dice el versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice el 35, salía yo tras él y lo hería y yo lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mira hasta dónde David, Dios lo impulsaba a seguir avanzando, a seguir hacia adelante. Dice el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David sabía muy bien que él tenía el poder, que había Dios que lo impulsaba a vencer cualquier obstáculo. Dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo.
Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl vistió a David, lo vistió del que dice aquí, lo vistió y él se lo quitó. Él dijo, no, yo no quiero esto. Quizás era muy pesado para él. Y dice aquí que, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso, dice, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Él era un virtuoso, David, era un joven, un muchacho muy, muy bonito, muy hermoso parecer. Pero lo tomó en poco. Lo tomó en poco el filisteo, dijo, ¿qué me va a hacer? Pero lo que él no sabía, que Dios estaba con él. Así como está contigo, virtuoso, y está conmigo. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Le hizo una pregunta. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él había provocado al ejército de Dios. El filisteo había provocado al pueblo de Dios. Pero mira, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mira que David era valiente. Mira que Dios lo impulsaba con esa valentía. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su honda en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano, porque Jehová estaba con él. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle de hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y tomó la cabeza el filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general de ejército, Abner, ¿de quién es este hijo? ¿De quién es hijo ese joven? Le hizo una pregunta. Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es
hijo ese joven? Pues era hijo, aunque tenía su papá Isaí, pero él era hijo de Jehová de los ejércitos. Dice, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Mira qué hermosa enseñanza. Mira cuán grande es Dios que impulsó a David a matar al filisteo, aquel gigante que molestaba al escuadrón del Dios viviente de Jehová de los ejércitos. Mira cuán grande Él es. Así que si Él te pone a hacer algo en tu corazón, no dudes en hacerlo, porque de Él es la fuerza, de Él es el poder y de Él es todas las cosas. Así que este día te bendigo, virtuoso. Bendiciones, bendiciones y bendiciones.